ver nacer y morir el sol cada día inspiró numerosos rituales y cultos en todas las civilizaciones. En Egipto, al morir los faraones se les momificaba para que reencarnasen entre las estrellas. Al fin y al cabo, ellos mismos se consideraban divinidades. ¿Hasta qué punto el sol y la luna podrían tener respuestas sobre la vida en la Tierra y sobre el más allá? Si el sol, que marca el ritmo sobre la Tierra y es el gran dador de vida, nace y muere cada día, ¿por qué no iban a poder hacer ellos lo mismo? De ahí surgen las ideas de la momificación y de la reencarnación. Con la observación del cielo, nuestros antepasados se dieron cuenta de que todo tenía un ritmo. Los calendarios contemplan la duración del día, la semana, el mes, las estaciones y el año, señalando también los días de fiesta. ¿Hasta qué punto los astros determinaron no solo un calendario para sobrevivir en tiempos prehistóricos, sino también un calendario que rige las sociedades de hoy en día? ¿Están las fiestas más importantes de nuestro calendario determinadas por los astros? Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Última noche de octubre. Una horda de zombies, esqueletos y engendros monstruosos pasean por las calles decoradas con calabazas. La muerte protagoniza escenas grotescas y el terror llama a la puerta. ¿Truco o trato? Es la noche de los muertos. El sol marchó temprano y dio paso a la oscuridad de la noche. ¿Qué ocurre entre ese último día de octubre y el 1 de noviembre? Prácticamente en todas las culturas hay una tradición sobre esa vida que hay más allá de la muerte. Y eso es muy importante porque nos da una concepción global en todas las épocas, en todas las culturas, de que la muerte siempre ha sido un renacer. El Xibalbá, por ejemplo, de los mayas, el inframundo, el más allá de los cristianos, el cielo y el infierno, tiene mucho que ver con estos ciclos que no se terminan con la muerte física. La muerte y el más allá siempre han sido motivo de preocupación para todas las culturas, aunque con diferentes enfoques y mitos. El paso entre la vida y la muerte es un gran enigma que ha generado infinitos cultos. En todas las culturas del mundo, la gente se plantea qué pasa después de la muerte. ¿Sigue esto o no sigue? De ahí que ya dentro de cada cultura, dentro de cada religión, se haya optado por fórmulas diferentes, bueno, en el fondo muy parecidas. Las almas iban emigrando de ser vivo en ser vivo, que es algo muy parecido a la reencarnación en definitiva. Y ese concepto de karma, que está también estrechamente emparentado con la idea oriental de la reencarnación, bueno, al fin y al cabo es lo mismo que nos viene a decir el cristianismo, es te condenas o te vas al cielo o te vas al infierno según hayan sido tus obras, según hayas pecado o no hayas pecado. La conexión entre esta vida y el más allá siempre ha sido motivo de preocupación y parece basarse en la necesidad de buscar protección y seguridad a través de los dioses. Sin embargo, nuestro calendario también tiene una fecha especial que nos recuerda todas estas creencias. El Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre, como una forma de rendir culto a los muertos.
algunos lugares, estas celebraciones son sorprendentemente coloristas y festivas, como ocurre especialmente en México, donde los cementerios se convierten en grandes escenarios. A mitad del siglo VIII, la Iglesia Católica la hizo oficial en Francia. Cada vez se extendió más, hasta que el Papa Sixto IV la declaró obligatoria en 1475. ¿Tiene la festividad de Todos los Santos precedentes paganos? ¿Estaba copiando la Iglesia antiguos mitos de otras culturas que veneraban ese fino velo entre la vida y la muerte? En Grecia tenían una gran importancia los misterios eleusinos, en torno a los que se celebraban grandes rituales con una esencia claramente vinculada a las cosechas y al cambio de las estaciones. Eran unos ritos conectados con el culto a dos diosas, Deméter y Perséfone. Deméter era la diosa, en el mundo griego era la diosa de la vida, la diosa de la agricultura, la diosa de la fertilidad. Y Perséfone era su hija había sido seducida y abducida, seducida y raptada por Hades, que era el dios de los ínferos, el dios de la tierra de los muertos, ¿no? Y entonces que le había dado a probar las semillas de la tierra de los muertos, con lo cual Perséfone ya nunca podía volver a ser humana, porque quien ha probado la comida de los muertos ya nunca puede ya ser un ser humano completo, ni siquiera un dios. Deméter llegó a un pacto con Hades, por el cual durante prácticamente 9 meses al año Perséfone, su hija, estaba con ella, con lo cual una parte del año la pasaba Perséfone con su madre y otra parte del año la pasaba en cambio en la tierra de los muertos, en los ínferos, y era el invierno. Y se observa cómo, bueno, llega el otoño, llega el invierno, se extingue la vida de las plantas, la vida de los frutos y de las frutas, y sin embargo luego llega la primavera y todo esto vuelve a renacer. Algo similar ocurre en la noche de Halloween, otra de las celebraciones modernas que deriva de un antiguo culto celta en estas mismas fechas. ¿Hay alguna similitud entre los orígenes de Todos los Santos y los de Halloween? ¿Puede estar la respuesta, una vez más, en antiguos cultos paganos? El Halloween lo que intenta es cristianizar algo que se venía produciendo y que tenía que ver mucho con el ciclo solar de los celtas, es decir, el día del Samaín es cuando termina su ciclo, un ciclo solar para empezar otro. El 1 de noviembre es el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Y también lo que se intenta es conmemorar una fiesta donde todos los mártires anónimos que no tenían un nombre y que sobre todo murieron a partir del siglo IV, les tenía que hacer una fiesta universal. Y esa fiesta universal se concretó en dos. Por una parte, el Día de Todos los Santos, que se dijo que fuera el 1 de noviembre, para solapar esa fiesta pagana que era el Samaín, y el Día de Todos los Difuntos, que es el 2 de noviembre. Las labores de siembra y recolección no coincidían con esas fechas, pero sí con la salida de los rebaños al campo y con la recogida de los mismos. Tras pasar medio año en las montañas, los pastores volvían a casa con sus animales para resguardarse. A mitad de otoño, cuando los frutos del verano llegaban a su fin, era tiempo de ponerse al abrigo de las inclemencias del duro invierno, de preparar salazones, acumular castañas y otros frutos otoñales, además de leña para pasar la estación más dura del año. Los árboles de hojas caducas ya se habían quedado desnudos, mientras llegaban los primeros fríos e incluso las primeras nieves del invierno. ¿Qué podía significar ese tiempo de recogimiento e incertidumbre para el espíritu? Eso suponía un momento crucial de cambio y por tanto una gran oportunidad para revisar el pasado y también para otear el futuro. Por eso para los celtas era un momento clave para consultar las runas. ¿Será casualidad que tanto el Día de Todos los Santos como Halloween se celebren cada año cuando el Sol transita el misterioso y profundo signo de Escorpio? En astrología, Escorpio es el signo que rige el más allá, es decir, la división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
se asocia con la mítica ave fénix y por tanto con la muerte y la resurrección. Un día de movimientos astrológicos y de acogimiento familiar, como es el cambio de octubre a noviembre, dio paso a acordarse de los que ya no están desde hace milenios. Un momento de reencuentro con el pasado que el cristianismo asumió como propio, eliminando cualquier indicio de paganismo y otros cultos ajenos a su fe. Málaga, primavera. Estamos en Semana Santa asistiendo a la pasión y muerte de Jesús, que vuelve a la vida 3 días después de morir en la cruz. Millones de fieles lloran la muerte de su Salvador. La luna llena presencia desde un palco privilegiado esta gran puesta en escena. Durante miles de años, el ser humano ha rendido tributo así a su Dios. ¿Por qué esta fecha y de dónde vienen los rituales de la Semana Santa? ¿Podría esta tradición cristiana provenir de antiguos cultos astrales? La Pascua judía caía un día concreto, era el 14 de Nisan, que se llama, es decir, el 14 más o menos del mes de abril. Debido a que los cristianos celebrábamos el domingo como día de la resurrección todas las semanas, pues la Iglesia latina estableció que la fecha de la Pascua coincidiera con la primera luna llena de primavera. El equinoccio de primavera lo que representa es un equilibrio entre el día y la noche. El paso del Sol del signo de Piscis al signo de Aries marca un punto crucial, porque es salir de la oscuridad y del frío para ir hacia el calor y la luz. Es un punto, por tanto, de renacimiento, y así lo entendieron y lo celebraron las antiguas culturas. ¿Es posible que, mucho antes de Jesús, existieran otros dioses que murieran y renacieran en estas fechas? Ya en el tercer milenio antes de Cristo, se celebraba en Mesopotamia la festividad de Akitu 2 veces al año, en primavera y otoño, coincidiendo con la siembra y la siega de la cebada, a la que se refiere la propia palabra Akitu. Y luego también tenía que ver con el paso por el inframundo de Marduk. Él está durante 3 días allí hasta que vuelve otra vez a aflorar a la superficie, lo cual ese simbolismo del día 3 en el que estás en el mundo de los muertos y vuelves al mundo de los vivos está muy relacionado también con toda la hierofanía cristiana, así que estaríamos hablando de una fiesta antigua mesopotámica que lo celebraban los babilonios y los sumerios y siempre asociado con la cebada y con el dios Marduk que vence a la oscuridad, representado, simbolizado por el dios Tiamat. Todas las celebraciones relacionadas con los equinoccios y los solsticios tienen, en sus orígenes, un primer propósito: rogar a las fuerzas de la naturaleza para asegurar la supervivencia y que el ritmo del sol siga dando vida. Por eso nuestros ancestros hacían invocaciones y rituales para pedir protección, además de fertilidad y abundancia en las cosechas.
Su vida y su muerte estaba orientada por la luz de los equinoccios y los solsticios, como demuestran los antiguos constructores de lugares sagrados, que buscaban la bendición de los rayos solares en momentos cósmicos muy importantes. Es el caso de la Sinagoga del Agua en Úbeda, donde un haz de luz ilumina la mikvé durante el solsticio de verano, un espacio en el que se realizaban los baños de purificación. El movimiento del Sol, del este al oeste, en todas las civilizaciones ha servido para orientar los edificios y en el urbanismo para determinar la orientación de las calles y de las ciudades. Utilizando algún orificio o algún alineamiento entre edificios o entre diferentes obstáculos, es posible seguir la trayectoria del Sol a lo largo del año. Antequera, una bella localidad de Málaga, cuenta con 3 espectaculares dólmenes. Viera es uno de ellos. Está orientado hacia la salida del sol del equinoccio de otoño. Los estudiosos suponen que era para inundar de luz y de vida a los muertos, como un ritual de renacimiento. La búsqueda de esa luz especial y de esa adoración al fuego sigue viva. Una búsqueda que pervive en la memoria colectiva y se recuerda de diferentes maneras con rituales y celebraciones a lo largo de todo el mundo. En esas posiciones, el eje de la Tierra está situado de manera perpendicular a los rayos de sol. La duración del día y de la noche es exactamente la misma en todos los puntos del globo, y de ahí procede el término equinoccio, que significa noche igual. Estamos en Valencia. En esta hermosa ciudad se celebran las espectaculares fallas cada año cerca del día del equinoccio. Hasta aquí vienen miles de turistas de todo el mundo para ver esta gran fiesta del fuego. Con cada cambio de estación del año, el sol proporciona una notable variación de su luz, que siempre se asoció a la espiritualidad. Los momentos tan señalados del año, como son los equinoccios y los solsticios, representan un momento ideal para saber qué queremos dejar atrás y cómo queremos renovar nuestras vidas. De ahí que sean frecuentes los rituales del fuego, las fiestas asociadas al fuego, pero también el quemar papeles como para saber qué queremos dejar atrás y qué es lo que queremos renovar. La Semana Santa cristiana no es el único culto religioso que celebra la muerte y la resurrección de su Dios. Son los equinoccios y los solsticios 4 momentos anuales tan importantes como para señalar el nacimiento y la muerte de los Mesías. Belén, 25 de diciembre del año 1. El nacimiento de Jesús, anunciado por la famosa estrella de Belén y los Reyes Magos de Oriente, cambió radicalmente el curso de la historia. Es una fecha que constituye una de las celebraciones más importantes cada año en todo el mundo. Las luces y los belenes proliferan adornando la Navidad, palabra que se refiere al nacimiento de Cristo la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Y si Jesús no hubiera nacido en realidad en esta fecha? Ni siquiera en ese año. Y si no celebramos el nacimiento de Jesús, ¿qué celebramos entonces?
La propia Iglesia admite que no pudo haber nacido un 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre está muy relacionado con el solsticio de invierno, con los cultos a los dioses solares, etc. Los evangelios, que son los que hablan del nacimiento de Cristo, más expresamente no se refieren a la fecha, ni si era en invierno, ni si era en verano, simplemente dicen que habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, San Mateo, y San Lucas lo vincula a un edicto que salió del emperador, pero no dice nada de la época del año ni de la fecha concreta. Mucho antes de los tiempos de Jesús, en estas fechas se hacían celebraciones en honor a Mitra, un dios que personificaba el Sol Invictus, es decir, el Sol Invencible. ¿Hasta qué punto el mitraísmo pudo haber sido un precedente del nacimiento de Jesús en estas fechas? Es evidente que hay una religión primordial, que hay una religión anterior a todas las religiones y común prácticamente a todos los pueblos de la tierra, de la cual van surgiendo distintas variedades religiosas, pero todas en el fondo nos están diciendo lo mismo, que es esa contemplación inicial de la naturaleza y del milagro de la naturaleza que siempre se regenera. Estamos en la Casa del Mitreo, en la ciudad española de Mérida, uno de los lugares donde llegó el culto romano de Mitra. Mitra es el primer dios exclusivamente celestial, morador de unas alturas inalcanzables para los mortales y guardián de las regiones destinadas a las almas que triunfan, después de conducirlas a través de las 7 esferas a tierras prometidas. Los romanos destacados en Asia llevarían este culto mitraico al Imperio Romano, donde arraigó con fuerza. En honor a Mitra, se celebraba la festividad del Sol Invictus el 25 de diciembre al terminar las Saturnales. ¿Qué eran las Saturnales y qué motivo tenían? Las Saturnales, celebradas en honor al dios Saturno, a un dios agrícola, a un dios también de muerte y renacimiento, se hacían desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Entonces eso coincidía más o menos con ese solsticio de invierno y luego es cuando el 25 de diciembre se hacían otras fiestas en honor a Mitra o al Sol Invictus. Pero las Saturnales eran fiestas donde se juntaban un poco los carnavales con fiestas religiosas, con banquetes, donde había una subversión de los valores, donde incluso los esclavos podían adoptar el rol de los dueños o de sus amos. Y todo eso generó, por una parte, un cierto desmadre, pero por otra parte, esa sensación de que se terminaba un ciclo. También ese ciclo agrícola muy importante en las fiestas astronómicas. Hay autores que consideran que las Saturnales son, por una parte, los antecedentes de los carnavales y, por otra parte, serían los antecedentes de esas fiestas que luego se cristianizan con el nombre de Navidad. ¿Qué tienen de especial estas fechas para que se celebre el nacimiento de Jesús y otros dioses o mesías? El solsticio de invierno, que se produce con la entrada del Sol en el signo de Capricornio y suele darse sobre el 23 de diciembre, no es fijo, pero suele ser por esa fecha, marca un momento crucial del año. Es cuando, visto desde la Tierra, el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria. A partir de ahí, el Sol empieza su camino de ascenso y también el día empieza a tener más luz. Por lo tanto, tenemos dos elementos claramente asociados a la espiritualidad: la ascensión, camino hacia arriba, y la luz. De ahí que al solsticio de invierno, a la entrada del Sol en el signo de Capricornio, se le conozca como la puerta de los dioses. Es normal que muchas de las deidades del pasado digan que sus dioses nacieron precisamente en estas fechas, porque la puerta de los dioses representa el punto más espiritual del año. ¿Desde cuándo se cree que Jesús nació en esta fecha? ¿Y
Lo que es más importante, ¿cómo llegó la Iglesia a afirmar que Jesús nació en la misma fecha del Sol Invictus? Desde el principio se sabía que el 25 de diciembre no podía ser la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, en absoluto. ¿Por qué? Sencillamente acudiendo a los evangelios, acudiendo a San Lucas, por ejemplo, se sabe que los pastores estaban cuidando a sus ovejas en el relente de la noche, por lo tanto no podía ser una fecha de invierno, que en aquellas épocas y ahora en Palestina pues hacía un frío bastante considerable. Se determina porque hay que solapar festividades paganas. En aquel momento, en el Imperio Romano, había dos fechas muy claras. Por una parte era el Sol Invictus y por otra parte era el mitraísmo. Las dos se celebraban ese 25 de diciembre, conmemorando el solsticio de invierno, conmemorando el inicio en el signo de Capricornio, pero también conmemorando el renacimiento del Sol. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, se dice que Jesús es el sol que nace de lo alto. Entonces era muy fácil el celebrar e introducir la fiesta del nacimiento de Cristo en esa fecha para contribuir a la difusión de la fe en Jesucristo. Y por eso, a la hora de determinar una fecha por parte de los primeros papas del siglo IV, se dijo que el 25 de diciembre reunía todas las características y todas las papeletas adecuadas. Pero ya sabían desde aquel momento, tanto el Papa Liberio como otros pontífices, que esa fecha no era la del nacimiento de Jesús. En el siglo IV, el Papa Liberio fijó la noche del 24 al 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Algo que no habría sido posible sin la conversión al catolicismo de Constantino en el año 323, cuya moneda oficial, hasta entonces, llevaba la leyenda del Sol Invictus. A mitad del siglo IV, la Iglesia Católica vio la oportunidad no solo de instaurar una fecha, sino de erradicar el arraigado culto solar al mismo tiempo, sustituyendo las Saturnales por el nuevo culto. No es ningún misterio para nadie que el cristianismo se apropió de viejos cultos paganos, les remozó, les dio su toque, su distinción, y aquello con lo que no podía, pues lo anatemizó. La religión del Sol Invictus continuó hasta ser abolida por decreto por el emperador Teodosio en el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica, donde se estableció que la única religión del Estado era el cristianismo. Cabe preguntarse qué habría pasado si Constantino y Teodosio no hubieran tomado tan trascendentales decisiones. ¿Sería descabellado pensar que en la actualidad seríamos mitraicos en vez de cristianos? Pero, ¿podemos saber cuándo nació realmente Jesús? ¿Pueden decirnos algo al respecto la estrella de Belén y los Reyes Magos? Existen numerosas evidencias que datan su nacimiento en marzo del año -6. Kepler estudió esta fecha en base a los detalles que se describen en la Biblia sobre la estrella de Belén y los Reyes Magos. Llegó a una conclusión: la famosa estrella no podía ser tal, sino un stellium. ¿Qué es un stellium y por qué se transcribió como estrella? Un stellium es una conjunción de varios planetas, que luego erróneamente se traduce por estrella, y de ahí la estrella de Belén, que no es más que, en realidad, en su origen, una gran conjunción de astros, centrada sobre todo en la conjunción de Júpiter y Saturno. Dos planetas que cada vez que se unían, para los astrólogos de entonces, sabían que representaban el inicio o el fin de las civilizaciones y también el inicio o el fin de grandes acontecimientos. Los Reyes Magos, eran sabios y eran astrólogos de Oriente que sabían que en concreto la conjunción Júpiter-Saturno que había entonces cuando nació Jesús fuese muy especial, y por eso ellos siguieron no solamente la profecía que había, sino también siguieron ese stellium para llegar hasta donde estaba Jesús. La fecha insignia del calendario litúrgico cristiano se sustenta sobre un rito solar pagano. El sol determinó la fecha del nacimiento de Jesús. Al igual que milenios antes, marcó el alumbramiento de otros dioses.
Eso mismo ocurre con otras festividades importantes del calendario litúrgico. Galicia, noche del 23 de junio. Multitud de hogueras apagan la luz de las estrellas. Es la noche de San Juan. El fuego es el protagonista y cientos de personas se reúnen en torno a él. ¿Qué relación puede haber entre San Juan Bautista y el fuego de una hoguera? ¿Estamos otra vez ante la adaptación de un antiguo rito pagano? Las coincidencias no pueden ser cosa del azar. La razón es bien sencilla, deriva de los antiguos cultos a los solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Estos movimientos solares tan fundamentales, tan cruciales, eran sumamente consagrados y celebrados en las antiguas culturas, dando lugar a una serie de celebraciones, de mitos que era imposible eliminar. Por tanto, el cristianismo lo que hizo fue adaptarlos, ya que no podía suprimirlos. Una festividad que se acompaña de una serie de rituales que, con ligeras variaciones, abundan no solo en España, sino en gran parte del mundo. ¿Saltar la hoguera? ¿Bañarse en el agua del mar o de alguna fuente? Son algunas de las costumbres que animan esta gran noche. En esta fecha se celebra el nacimiento de San Juan, y de ahí que se haya popularizado como la Noche de San Juan. Según el Evangelio de San Lucas, María, la madre de Jesús, fue a visitar unos días después de la Anunciación a Isabel, madre de Juan, que se hallaba en el 6º mes de embarazo. De modo que, por una deducción simple, si Jesús nació el 24 de diciembre, San Juan debió nacer 6 meses antes, un 24 de junio. Seguramente, casi con toda certeza, Jesús no nace el 24 de diciembre y San Juan ni siquiera simplemente se llevaba 6 meses ni nace el 21, 22, 23 de junio. Entonces, si se les ha colocado ahí es por algo. Ojo, a ellos y a todos los santos que se les coloca en un momento. Véase San Lorenzo el 10 de agosto, véase San Martín el 11 de noviembre, es por algo. ¿Y por qué es? Pues porque en ese momento del año, desde el punto de vista agrario y por lo tanto desde el punto de vista de los cielos y de los astros, está ocurriendo algo que despierta una espiritualidad, que despierta un conocimiento, que despierta una facultad de adquirir algún tipo de beneficio mental, espiritual, emocional, vinculado con ese momento del año y al que podemos atribuir ese santo. La Iglesia quiso sacralizar a su manera esta importante fiesta cercana al solsticio de verano, del mismo modo que había hecho al atribuir el nacimiento de Jesús al solsticio de invierno. La figura de San Juan, vinculada con Cristo, es una figura muy interesante. Mitológicamente responde al arquetipo de los dioscuros, ¿no? Castor, Pollux, los gemelos divinos, etc. Aquellos que son lo mismo pero en manifestación opuesta, ¿no? Uno mortal y el otro divino, pero que se complementan y que en un proceso importante, durante un momento importante, se tienen que manifestar como opuestos para después desvelarse como una única cosa, ¿no? Entonces ese San Juan que nace y que sabe que cumple su función, pero que su función es decaer. Es cuando el Sol alcanza el punto más alto de su trayectoria visto desde la Tierra y, aparentemente, hace un alto en el camino para luego empezar su descenso. Se produce un salto del Sol. El Sol, visto desde la Tierra, llega al punto más alto de su trayectoria y a partir de ahí desciende.
De ahí viene la tradición de saltar la hoguera. Es como el sol da un salto, el sol es la luz, el sol es el fuego. Cuando saltamos una hoguera en San Juan, estamos imitando el movimiento del astro rey. Una vez más, estamos haciendo magia por analogía, es decir, por imitación. Es un momento mágico del año, que simboliza el tiempo de quemar todo lo que ya no sirve y librarse así de las malas energías o de pesadas cargas. Cuanto más ligeros, más fácilmente andaremos el camino. El fuego purificador arrasará todo aquello que ya no se desea, dejando espacio así para lo nuevo que tenga que venir. Los rituales del fuego y el agua se combinan en lo que actualmente se conoce como la fiesta de San Juan. San Juan es el único santo del santoral católico del que se celebra junto con Cristo su nacimiento, no su muerte. ¿De qué otro santo? Solo de uno, que es de Cristo. Esto los está igualando simbólicamente. Está claro que se está construyendo esta idea, ¿no? Son los dos que nacen en momentos opuestos y generan una unidad. Es fácil de unir esa idea del santo cristiano con las tradiciones paganas que ya estaban venerando a ese sol del solsticio de verano a través de todos sus ritos conocidos por todos, el fuego, etc. Es entonces cuando el sol entra en Cáncer, un signo de agua, y de ahí también viene lo de San Juan el Bautista, un signo que al ser de agua favorece los rituales de agua además de los del fuego, y de ahí que sea habitual en esta festividad bañarse en ríos, lagos, fuentes o en el mar. Mejor desnudos, porque como todo solsticio o como toda celebración solsticial representa un renacimiento. ¿Puede ser ese el motivo por el que la Iglesia puso el nombre de San Juan a antiguos lugares de aguas salutíferas? Muchas de las iglesias que están bajo el nombre de San Juan Bautista eran antiguos ninfarios. Así ocurrió en esta iglesia visigótica de San Juan de Baños, a pocos kilómetros de Palencia. Aquí había unas fuentes milagrosas dedicadas a las ninfas. Hasta que Recesvinto, el rey godo de Toledo, mandó erigir un templo en el siglo VII tras haberse curado gracias a sus aguas. Cuenta la leyenda, que en este caso tiene muchos visos históricos, que en el año 661 él tenía una afección renal, pasa por allá, él se había enterado de que esas aguas tenían unos poderes terapéuticos, bebe el agua y se cura. Entonces, claro, al curarse, dice, pues ya está, yo voy a construir aquí una iglesia, que menos, ¿no?, que para agradecer, en lugar de una votiva, como hubiera hecho un romano, un patricio romano, en este caso, como era todo un rey godo, pues se queda muy ancho construyendo una iglesia visigoda. El sol siempre ha generado formas de adoración y veneración hasta tal punto que, en ocasiones, se ha copiado por otras culturas o creencias sin terminar de entenderlas. En el Egipto antiguo, el Egipto milenario, el sol, Ra, ocupa un espacio absolutamente primordial. Ese culto al sol, ese culto a Ra, tenía también su propio Vaticano. Ese lugar sagrado, ese lugar de culto, era una ciudad dedicada expresamente a cultivar esa presencia cósmica, que estaba en el actual barrio de Heliópolis, en el Cairo. Allí se rendía culto a una pilastra sobre la que estaba colocada una piedra que se supone venía del sol, venía de las profundidades del universo, a la que conocían como la piedra Benben. Los obeliscos son de alguna manera la piedra cónica Benben sobre la estructura de esa columna que se veneraba en Heliópolis. Cuando en el Renacimiento, para culminar la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa ordena que se erija un obelisco egipcio que estaba allí tirado desde la época de los romanos. El Papa lo levanta, lo exorciza, porque al final es un elemento del mundo pagano, manda que se erosionen los jeroglíficos, lo deja pelado, es el obelisco que hoy vemos en la plaza de San Pedro, y le coloca una cruz encima.
Lo que no sabía ese papa, después de exorcizarlo y de condenarlo para que no fuera un símbolo del paganismo en el centro de la cristiandad, lo que no sabía es que en el Antiguo Egipto el jeroglífico para referirse a Heliópolis, a ese lugar de culto solar, era una punta de obelisco con una cruz encima. De alguna manera, sin quererlo, simbólicamente, estaba reproduciendo el gran jeroglífico a tamaño natural, a tamaño gigante, de la ciudad del sol, del culto solar por excelencia, en el centro de una religión solar como es el cristianismo. El propio símbolo del sol parece tener un profundo significado. El sol como dador y gestionador de la vida no podía tener otra presentación que el círculo de la inmortalidad y el centro de la unidad, ¿no? De tal manera que ya no es solo el ser trascendente, sino que es el ser trascendente manifestado. Desde que el hombre es hombre, ¿no? Detecta que mirando para arriba esos movimientos son inmortales, son imperecederos, son cíclicos y el hombre se muere, pero eso sigue ahí y su trayectoria es circular y su forma es circular, los astros son circulares, con lo cual los inmortales son círculos. Si existe una representación coherente, sólida, rotunda de cómo se tiene que representar el sol, no es un circulito con palitos radiales, no, es un círculo con un punto en el centro. La noche de San Juan, el solsticio de verano, es otro ejemplo de cómo los ritos solares han evolucionado a lo largo de los siglos. Fechas mágicas que llevan años señaladas en nuestros calendarios. El ser humano quiso simular al sol saltando una hoguera, desprendiéndose de sus cargas y de sus penas. La Iglesia situó en ese día el nacimiento del Bautista, quien libraba del pecado original a través de un baño ritual. Cada tarde, cuando desaparece el sol por el horizonte, el mar se tiñe de rojo. ¿Volveremos a verlo? El sol, la luna y los astros, desde tiempo inmemorial, eran relojes cósmicos que marcaban los tiempos a través de una muerte y renacimiento constantes, apareciendo y desapareciendo de la vista como por arte de magia. Los ritmos del cosmos marcaban un orden en la vida sobre la Tierra. El calor, el frío, las horas de luz y de oscuridad, las migraciones de las aves, la caza, la pesca, la prosperidad de las cosechas. Los cultos solares surgieron por necesidad de supervivencia. Las festividades solares de la antigüedad suponían un canto a la vida y una solicitud de protección y abundancia al universo. Dieron lugar a las primeras religiones astrales, de las que derivaron casi todas las demás. Las fechas más importantes del calendario litúrgico cristiano coinciden con momentos astrales: el Día de Todos los Santos y el ocaso de la vida otoñal, la primavera y la resurrección de Cristo, su nacimiento y el sol invictus, o la noche de San Juan con la llegada del astro rey a su cenit. Nadie podía borrar esos cultos mientras el sol y la luna siguiesen su curso y la naturaleza avanzase a su ritmo. Lo máximo que se podía hacer era cambiarles el nombre. Año 813 de nuestra era. En la oscuridad de la noche, un monje solitario camina por la cima de un monte desde el que divisa extrañas luces que lo llenan de asombro. Vaga en busca de respuestas a un fenómeno que no puede entender. ¿Se trataba de un visionario? ¿Alucinaba? ¿Qué veía realmente? Desde tiempo inmemorial,
se sabía que aquel monte era sagrado. Pero a partir de las visiones del ermitaño, adquiría una nueva dimensión. Aquellas luces señalaban un lugar mítico lleno de leyendas que aún hoy se intentan desvelar. La luz es la clave de todo, y el universo siempre nos está enviando señales. Muchas veces la manera de interpretar estas señales ha llegado a cambiar el curso de la historia. Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Existen lugares fascinantes, espacios naturales cargados de energía, escenarios de leyendas y mitos. El Monte Libredón es uno de ellos. El Monte Libredón era un lugar sagrado donde se veneraba la naturaleza. El Mont Sacer o Pico Sacro era un lugar especial, repleto de oro. Por algún motivo estaba prohibido tocar este metal precioso con hierro. Y tan solo se podía extraer ese bien tan valioso si un rayo golpeaba en el monte, dejándolo a la vista. Ese monte se conocía en primera instancia como Ilicinus, que era un sobrenombre de Júpiter, es decir, el dios del trueno, al que también se le atribuía la regencia del roble, un árbol que era mágico y sagrado para los pobladores de aquellos tiempos. En ese monte se concentraban energías y fenómenos muy especiales, y estaba habitado por la mítica reina Lupa. Un monte, una reina, unas luces, un monje y magia. ¿Hasta dónde llega el poder de una leyenda? ¿Podría perdurar en el tiempo y guiar a millones de almas hasta un mismo lugar? ¿Mito o realidad? Los mitos son indestructibles y se renuevan constantemente. Cada cultura y cada religión los adapta según sus intereses. ¿Es esto lo que hizo el cristianismo en este caso? Cuenta la tradición que, a principios del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo vivía en un bosque donde hoy está la ciudad de Santiago de Compostela. Y observó durante varias noches unos resplandores misteriosos sobre un montículo. Intrigados por este fenómeno, se desplazó hasta allí el obispo de la zona acompañado de su séquito, y encontraron un sepulcro de piedra con 3 cuerpos que más tarde serían atribuidos al apóstol Santiago y 2 de sus discípulos. Alertado el rey de este milagro, ordenó construir una capilla en aquel mismo lugar, que creció con el paso de los siglos hasta convertirse en la actual Catedral de Santiago de Compostela. Su construcción se inició en el siglo XI y se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación. ¿Pero se trataba realmente del cuerpo del apóstol? El apóstol Santiago es degollado en Jerusalén bastantes años antes de su supuesto viaje a España. Santiago nunca estuvo en España. No hay la más mínima referencia a la presencia de Santiago, del apóstol Santiago en España hasta muchos siglos después. Es una creación política, es una creación artificial que se superpone, como tantas veces hizo la Iglesia, a ese hecho anterior que en el caso de la religión gallega es el priscilianismo. Sin embargo, desde hace milenios, millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido este camino. Cientos de miles de ellos lo recorren en la actualidad cada año. Unos buscan el perdón, otros la cultura, otros su propia transformación personal. Incluso hay quienes lo hacen por deporte. ¿Cómo surge y cuáles son los motivos de esta peregrinación?
podría haber surgido por un primitivo culto al sol? Siglos antes de que surgiera el cristianismo, los pobladores del noroeste de la península dejaron numerosos rastros de sus cultos astrales, sobre todo del culto heliólatra, es decir, del culto al sol. Ver morir al sol cada día bañándose en el mar con ese rojo tan espectacular para verlo nacer al día siguiente era algo mágico, fantástico. Un ciclo que se repite todos los días de forma infalible, de manera que asegura la constancia y el orden de la vida sobre la tierra. Pero esa muerte y renacimiento del sol también evocaba algo más, la vida eterna, nacer y morir constantemente. Y era esta dimensión metafísica o espiritual la que dota la peregrinación de un sentido trascendente. Una iniciación es una muerte y un nacimiento simbólico. Dejo de ser lo que era antes para ser una cosa nueva. Para nacer de nuevo es absolutamente obligatorio morir. Por lo tanto, esa dualidad, en el fondo se parece al mito del laberinto, ¿no? Tengo que llegar al centro, que es la muerte, y tengo que regresar. El camino y la peregrinación es una vía doble, de ir y de regresar. Al ir muero, al regresar renazco. De ahí que se llega a la costa de la muerte, ya hay tantos símbolos de muerte según uno se va acercando a Compostela, al océano, donde uno considere que está el centro del laberinto, ¿no? En el extremo norte de la península está el lugar más al oeste del mundo, conocido hasta entonces para Occidente, Finisterre. Como bien dice su nombre, representa el fin de la Tierra. ¿Podía haber algún lugar mejor en el mundo para contemplar ese momento dramático de la muerte del astro rey y tan mágico como para hacerlo con la promesa de volver a nacer al día siguiente? El Camino de Santiago no acababa en Santiago. Ese camino acababa en 3 puntos posibles. Uno era Finisterre, la zona de San Guillaume, el Arasolis, otra era Muxía y otra era Noya. Había más gente que quería continuar. ¿Por qué? Porque para ellos era de vital trascendencia llegar hasta el mar, llegar hasta ese punto donde la tierra se termina, donde empezaba el mar tenebroso, donde el sol se ponía cada tarde y donde tenía ese carácter místico, astrológico, astronómico importantísimo, y de ahí que se llamara Finisterre, el fin de la tierra. Se pensaba que más allá estaba eso, lo desconocido, lo peligroso, la oscuridad. El Camino de Santiago es anterior a Santiago. Por supuesto, es anterior a la construcción que se ha hecho, sin lugar a duda, pero vamos, esto ya no es ni siquiera es una conjetura, es objeto de investigación y todo el mundo sabe del famoso Arasolis, que estaba en Finisterre, y de esas peregrinaciones espontáneas que muchas culturas distintas estaban haciendo en ese lugar y en lugares semejantes. El apóstol Santiago fue decapitado por Herodes. Sin embargo, según cuenta la leyenda, sus discípulos habrían dispuesto su cuerpo sobre una barca de piedra y lo habrían llevado hasta Galicia para enterrarlo allí, donde supuestamente había estado antes ejerciendo el apostolado. Pero, ¿y si esta historia no fuera real? ¿A quiénes podrían pertenecer los 3 cuerpos encontrados en aquella tumba? Algunos indicios apuntan a que sería el cuerpo de Prisciliano y 2 de sus discípulos. Prisciliano es sentenciado a muerte, la primera condena a muerte por un delito de opinión, como lo era desde el punto de vista de la Iglesia oficial. En fin, las ideas de Prisciliano es Prisciliano. Y entonces los discípulos de Prisciliano recogen el cadáver de Prisciliano y a lo largo de lo que fue seguramente la primera peregrinación jacobea, ¿no?, por todo el litoral del País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla, etcétera, traen los despojos de Prisciliano y le dan sepultura en ese pico sacro, en ese lugar de Santiago de Compostela. Y alrededor de esa sepultura de Prisciliano pues se crea un lugar de culto, un lugar de culto, un lugar de culto. ¿Qué podría enseñar Prisciliano que molestase tanto a la Iglesia?
A Prisciliano le interesaba tanto la sanación del alma como la del cuerpo, y por eso practicaba las bondades de la melotesia y las enseñaba, que era una rama a caballo entre la medicina y la astrología, según la cual cada miembro del cuerpo correspondía a un signo del zodiaco. Además, consagraba las cosechas a la luna y al sol. La historia oficial sobre el Camino de Santiago arroja muchas incógnitas. Una de ellas es precisamente la aparición fortuita del apóstol justo cuando el cristianismo más necesitaba esa figura milagrosa en el norte de España. ¿Se inventó esta leyenda para combatir la invasión musulmana? ¿Santiago o Prisciliano? Dos mártires. ¿Cuál de ellos está enterrado en la catedral? Lujuria, engaño, serpientes que encarnan el mal. Multitud de imágenes a lo largo de la historia evocan el origen del pecado en forma de serpiente, un símbolo que el cristianismo condenó asociándolo al mismísimo diablo, y sin embargo está presente a lo largo de todo el camino. Si el camino de las estrellas es tan antiguo, es normal que a lo largo del camino haya numerosas representaciones de serpientes y dragones. Mensajes escritos en piedra, angelicales los unos, profundamente inquietantes los otros. Uno de esos símbolos es omnipresente. Desde las primeras civilizaciones, todo movimiento cíclico se asoció a serpientes y dragones por dos motivos fundamentales: por su cambio de piel, por su muda de piel, y por sus movimientos ondulatorios, que se asocian al movimiento de los astros y por tanto al cosmos. Algunos historiadores han señalado que los oestrinios, antiguos pobladores del noroeste de la península, fueron expulsados por una invasión de serpientes. ¿Es posible que una invasión de serpientes pudiera expulsar a unos pobladores? ¿O sería más correcto decir que fueron desplazados por una tribu con cultos ofiliátricos y solares, como bien testimoniaron las marcas dejadas por ellos? Quizá entendamos mejor qué eran o quiénes eran los saeces si pensamos que en griego significa serpientes. ¿Cómo un pueblo se podía llamar serpientes? Y es que era un pueblo que rendía culto al ciclo astral o a los ciclos del cosmos, puesto que la serpiente entonces, y para muchas culturas, representaba el conocimiento por un lado y el movimiento de los astros por otro. Estos eran los saeces, un pueblo que trajo la cultura por los astros y el estudio de los astros al noroeste de España. Una de estas tribus celtas eran los merios, habitantes de Finisterre y protegidos por el astro rey, la estrella escura, y donde se levantaba el Ara Solis para solicitar los favores del sol. El propio Camino de Santiago es un camino ritual precristiano, creemos, ¿eh? Entonces, ¿a dónde se movía y por qué se movía? Pues era un camino en relación con la Vía Láctea y iba a un final que era un templo solar, un templo donde se ponía el sol, el último lugar de Europa, que era la Ara Solis, que algunos sitúan que estaría sobre la tumba de San Guillermo. En Lache de Rodas se localiza uno de los más bellos y espectaculares petroglifos del mundo. ¿Eran estas espirales lo que caracterizaba a esos pueblos como serpientes? ¿Era esto en lo que consistía su culto filiátrico?
Estos pueblos que antiguamente poblaban Galicia y que trajeron el culto a los astros, dejaron toda la zona llena de petroglifos, de espirales y de señales que en definitiva lo que representa es un estudio y un seguimiento muy cercano del cosmos. Y en primer lugar de las lunaciones, porque observar las lunas y estudiar las lunas, hacer calendarios con las lunas, formaba parte de su cultura. El paradigma de esto lo tenemos en Laxe das Rodas, que constituye un bello calendario lunar. El Camino de Santiago tiene una gran cantidad de símbolos relacionados con cultos ancestrales. Esta dimensión metafísica o espiritual dota la peregrinación de un sentido trascendente. Lo que buscan los peregrinos que hacen el Camino de Santiago es lo que explica el sentido más profundo de cualquier camino de peregrinación, el conocerse a sí mismos a través de la gran aventura de la vida, en la cual hay placeres y dolores, alegrías y tristezas, melancolías, dificultades, bandidos, enfermedades, en fin, toda clase de bienes y de males. El mito jacobeo es únicamente ponerle un nombre dentro del ámbito de la cristiandad al viejo camino de las estrellas. El viejo camino de las estrellas es tan viejo que es anterior al ser humano, está en el firmamento, es la Vía Láctea. También la Vía Láctea, a la que se asocia el camino, parece una descomunal serpiente cósmica. Pero, ¿qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestra ciudad cósmica, una gran megalópolis, como hay muchas otras en el universo, hay miles de millones en el universo. De hecho es un conjunto de unos 300.000 millones de estrellas que están distribuidas en una espiral que a su vez está contenida en un disco que a su vez está contenido en un halo esferoidal mucho mayor. Y en el centro de todo el sistema hay un gran agujero negro de 4 millones de masas solares. El camino de las estrellas se asocia a la Vía Láctea, que en numerosas mitologías se representa como ese gran río por el que migran las almas hacia el más allá. Es un verosímil de cómo los peregrinos buscan la salvación de su alma a través de la peregrinación. Cuando miramos al cielo sin contaminación lumínica, en una noche bien oscura y sin luna, la imagen de la Vía Láctea atravesando la bóveda nos aparece verdaderamente espectacular. Pues bien, así es como debían verlas todas las civilizaciones antiguas, todas las culturas. Y esa imagen sobrecogedora es normal, es razonable que inspirase muchos mitos y muchas leyendas. Una peregrinación tiene la finalidad de conectar el alma con planos superiores. El hermetismo ya enseña que es necesario trascender el plano personal para alcanzar una dimensión o un estadio mayor, para conectar con el universo. A lo largo del camino, todo peregrino experimenta una revolución personal. Una experiencia que cambia la percepción del tiempo y del espacio. ¿A qué se debe esta sensación? Las peregrinaciones, al igual que las procesiones y determinadas danzas, tienen la finalidad de conectar el alma con algo superior, con el universo. Es como cumplir un viaje estelar en vida. Por ejemplo, el movimiento giróvago de los derviches, que con sus faldas imitan el movimiento de los astros, igual que ocurre con otras danzas como la muñeira o la sardana. La Vía Láctea. Las serpientes y los numerosos petroglifos del camino nos recuerdan que, al peregrinar, estamos imitando a los astros y, por tanto, acercándonos a ellos. Pero no son las únicas señales. El camino de las estrellas está lleno de simbolismo que ayuda a realizar ese viaje iniciático que esta ruta representa. Caminando no hay problema, el dinero viene y va, la vida es pasajera, Puentes, posadas, iglesias, cruces de caminos. A un lado y a otro, diferentes símbolos y señales establecen un diálogo constante con los caminantes. Paso a paso, el peregrino se aventura a cruzar un largo itinerario para reencontrarse consigo mismo y con su propio destino.
en ello todo es camino. De hecho, una de los grandes tesoros del Camino de Santiago es que en cuanto lo haces se despierta el pensamiento, se despierta la imaginación y sobre todo se despierta una faceta que el hombre del siglo XXI tiene muy olvidada, que es su pensamiento poético y simbólico, que es el mismo. Con lo cual, no es que ya haya unos símbolos diseñados, es que para el propio peregrino todo, igual que en la Edad Media, se convierte en un símbolo. Muchos ven similitudes entre el Camino de Santiago y el juego de la oca. En Murugarren, cerca del Puente de la Reina, una cruz con forma de pata de oca sostiene un Cristo en la iglesia del Crucifijo. Pero, ¿qué significado podrían tener las ocas en esta peregrinación? La Sierra Burgalesa de Montes de Oca era un lugar poblado por lobos y forajidos. La presencia simbólica de las ocas aseguraría al peregrino poder cumplir su objetivo a pesar de las barreras y dificultades que encontrase, como en el juego de la oca. El tablero sería el camino, las fichas sería el peregrino. Pues está representando un poco lo que es el peregrinaje de la persona que quiere llegar al centro, que en este caso sería la Catedral de Santiago de Compostela. No es casual el que haya 13 ocas. ¿Por qué? Porque en el Codex Calistino, por ejemplo, que sabes que es el primer libro de peregrinos, hay 13 etapas, hay 13 ocas. Además hay puentes, pero es que había dos santos constructores, dos pontífices, es decir, dos hacedores de puentes, que serían los dos puentes originales que estaban en el juego de la oca. Incluso en la casilla 58, que es la muerte, si sumamos 5 y 8 nos da 13, que en el tarot es la carta de la muerte. Y no pasa nada, sencillamente eres tú el que no estás preparado para llegar al final o llegar a buen puerto. Esta abundancia de símbolos y señales a lo largo del camino da pie a muchas interpretaciones. Nada es casual en el camino de las estrellas. Tantos milenios de vida han dejado una profunda huella, incluso en lugares como Zaragoza, donde, según la tradición, la Virgen María se le apareció a Santiago y le pidió que le construyera una iglesia, la que hoy es la Basílica del Pilar. La Virgen del Pilar tiene un icono fundamental, que está en su nombre, el pilar, la columna. Esta columna debió pertenecer a un edificio romano, probablemente un templo, quizá un palacio, que desconocemos. Además de toda la narración, además del relato, tiene que haber un elemento material. Cuando hay una virgen que se aparece en una cueva, por ejemplo, a un pastor, tiene que estar la cueva, tiene que estar el elemento material. Aquí la Virgen se posa sobre un pilar. El pilar está, el pilar existe, el pilar es un elemento físico que se puede ver y se puede tocar. Por tanto, le da una verosimilitud extraordinaria. ¿Hasta qué punto las catedrales han servido para cohesionar el camino? La catedral es un microcosmos, donde se representan toda una serie de elementos, desde el poder de la Iglesia hasta las propias circunstancias vitales de la sociedad de ese momento. Los artesanos, los militares, los soldados, los comerciantes, el pueblo llano, todo está ahí, los milagros. Son también verdaderos libros donde a través de la iconografía, bien sea en forma de pinturas o en forma de esculturas o en las propias vidrieras, aparecen historias. La catedral también servía para que los peregrinos pasaran la noche. Hay catedrales, iglesias de peregrinación que tienen una serie de triforios, unas tribunas elevadas, donde la gente dormía por la noche, porque era la única posibilidad de poder acoger bajo un tejado, bajo un techo, a tantos peregrinos. Sin embargo, todas las catedrales del camino encierran algún misterio. Un portento o un simbolismo poderoso que suele permanecer oculto a los ojos de todo el mundo. Como ocurre con la Catedral de León. Nosotros vivimos en una ciudad militar, en un tiempo de guerra.
y unas murallas muy sólidas, que cuando llegaron los musulmanes no pudieron conquistar ni romper. Y de repente, un rey de León decide romper la muralla y sacar la cabecera completa, es decir, debilitar la estructura defensiva, creando una cabecera, cuando tenía espacio suficiente para poder echar esa misma catedral intramuros, sacarla extramuros. Cuando uno advierte que el árbol de Getsé es uno de los grandes ejes de nuestra catedral y estimas que la catedral al romperse y sacarse quizás se está adecuando a otro plano y tomas lo que es la cábala, el árbol de la vida, adviertes que efectivamente para hacer coincidir los puntos de cada una de las séfiras tienes que romper la muralla y sacar esa cabecera fuera. Vidrieras y rosetones son uno de los elementos de mayor belleza e inspiración en la arquitectura de la Edad Media, como en la Catedral de León. Pero ¿cuál es el significado de estas místicas obras de arte? La catedral además tiene un espacio espiritualmente muy potente. Es un lugar que tiene una fuerza extraordinaria a través de la luz que generan esas vidrieras. Unas vidrieras cuyos colores te llevan a reflexionar, te llevan a casi trascender con esas tonalidades. Y dentro de ellas destaca una vidriera en concreto que es la llamada vidriera de la cacería. ¿Qué es lo que aparece en esa vidriera? Lo que aparece son escenas vinculadas con la cacería, escenas de vida cotidiana. Incluso hay quien dice que hay que vincularla con el famoso trivium y quadrivium, que era el culmen de los saberes, de las artes liberales durante la Edad Media. Otras veces encontramos elementos que parecen estar fuera de lugar o incluso del tiempo. En la Basílica de San Isidoro de León aparecen todos los signos del zodíaco en una franja esculpida en piedra, en la Puerta del Cordero. Pero la imagen de Capricornio no está. En su lugar se representa a Mitra. Tenemos un zodiaco extrañísimo en la portada, con elementos alusivos probablemente a cultos mitraicos. Tienes un zodiaco en el interior, tienes elementos que hablan de cada una de las, un calendario, de cada una de las distintas fases del año. ¿Cómo pudo haberse colado este elemento iconográfico en un lugar tan señalado? Precisamente junto a lo que se ha dado en llamar la Capilla Sixtina del Románico. Mitra era el dios en cuyo honor los romanos celebraban el Sol Invictus el 25 de diciembre y que luego fue sustituido por el nacimiento de Jesús. En torno a esas fechas es cuando el Sol entra en el signo de Capricornio. Quien fuese el que colocó ese signo en este lugar sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba rindiendo honores o culto a Mitra en un tiempo en el que hacía muchos siglos que el culto mitraico había sido erradicado. El románico adorna todo el camino, tachonado de iglesias que invitan al recogimiento. No es necesario entender todas las figuras escultóricas que acompañan al peregrino. La piedra habla por sí sola. La construcción de un edificio del siglo XII es realmente un viaje. Es un viaje a través de las técnicas, a través de los procesos constructivos, del ingenio, porque hay que resolver problemas y hay que ver cómo se resuelven, ¿no? Entonces, en realidad pertenece a algo que podríamos llamar la experiencia humana. Quizá la piedra lo que nos da es sensación también de durabilidad, que eso es algo que siempre nos ha preocupado mucho a los humanos, ¿no? Lo de durar, incluso durar más allá de la muerte. Entre tanta elevación espiritual, destaca una de tipo orográfico. La cruz de hierro corona el punto más alto del Camino de Santiago. Cada peregrino deja una piedra con su nombre y un mensaje. Infinidad de historias levantan un montículo a los pies del monumento. Representan su esfuerzo, la carga que dejan atrás al hacer la peregrinación. La costumbre era que en ciertos sitios del camino, la persona que iba por allí aprovechando la calzada, el camino y tal, de vez en cuando llevase una piedrecita y la fuese amontonando en esos hitos que eran esos altarcillos dedicados al dios Mercurio. Esos altares de Mercurio
o tiempo después la Cruz de Ferro, servían para consolidar hitos en lugares complicados que siguieran sirviendo para trazar el camino, para no perder la senda en un momento en el que a lo mejor, pues por inclemencias del tiempo, por lo que fuera, se pudiera desaparecer, ¿no? La Cruz de Ferro de Foncebadón está absolutamente viva esa costumbre. Normalmente los peregrinos ya llevaban su piedra, algunos lo traen de su país o su territorio de origen, otros la cogen por el camino y cuando llegan ahí la tiran y acaban formándose un montículo. Bueno, eso que parece que tiene que ver con un rito cristiano, realmente tiene que ver, como prácticamente todo, con tradiciones paganas anteriores. Eso es lo que se hacía con respecto al dios Hermes y posteriormente con respecto al dios Mercurio, protectores en los caminos. La propia Catedral de Santiago también esconde símbolos tan desconcertantes como esa especie de monstruo que hay en la base del parteluz del Pórtico de la Gloria. Es un personaje barbado, de características físicas muy determinadas, parece mesopotámico, que está con los brazos abiertos sujetando a dos leones con las fauces que parece que van a devorar al peregrino. Ese elemento bebe de el libro más antiguo jamás escrito por el ser humano, que es un texto babilónico llamado la Epopeya de Gilgamesh. Pero claro, el problema es que nosotros la Epopeya de Gilgamesh la descubrimos en el siglo XIX. Hasta el XIX no supimos que el cuento de Gilgamesh, la Epopeya de Gilgamesh, incluye elementos como, por ejemplo, la destrucción de la tierra por un diluvio y la salvación de un animal de cada especie en un barco, en un arca, que aparece ya en ese texto que antecede 1000 años por lo menos al texto del Antiguo Testamento. Y está en Santiago. Incluso el propio Santiago es un poderoso símbolo del camino. ¿Qué esconde su mito? El apóstol, el peregrino y el caballero, ¿no? Que ya nos está diciendo algo, como que tres. ¿Es uno o son tres? Y además están absolutamente opuestos. Uno que camina, que busca, el que estudia, el que reza y el que hace, ¿no? El que ejecuta. Inmediatamente nos lleva a dioses triples, ¿no? De la antigüedad, a los Hermes, a los Mercurios, a los Tot, a los Trimegistos, ¿no? A los 3 veces maestros. Santiago el Mayor, apóstol y peregrino. Una imagen donde aparece a lomos de un caballo blanco, blandiendo una espada y pisando a los infieles, nos indica que también fue un guerrero. Santiago es el santo que se aparece también en las batallas a los cristianos, fundamentalmente a castellanos y leoneses en las batallas. Santiago está presente en la batalla de Clavijo, que por cierto es una batalla inventada que nunca existió. Lo que dice la leyenda es que el rey, en campaña contra los musulmanes, porque está en contra del famoso tributo, las 100 doncellas, tiene una visión, un sueño en el cual ve que el apóstol Santiago se aparece ante sus tropas y les guía a la victoria frente a los musulmanes. Por tanto, la aparición de Santiago matando moros, la aparición de Santiago ayudando como caballero cristiano a las huestes cristianas en las batallas con los musulmanes, es una figura muy importante. Y además es un elemento de referencia porque así se ratificaba que Dios, a través de Santiago, a través de uno de los suyos, estaba con los cristianos, ayudaba a los cristianos. Si el hábito hace al monje, también lo hace al peregrino, que se identifica con unos habituales bártulos como el bordón y la vieira. El bordón, ¿no? La calabaza, el sombrero. El bordón como guía, como compañero, y además que mide lo mismo que el peregrino, y la permanente conexión con lo de arriba y con lo de abajo, porque es el eje vertical, es el árbol de la vida. La vieira.
La vieira, de la que tantísimo se ha hablado, que es un símbolo de Venus, entre otras muchas cosas, pero que la propia forma de la vieira, ¿no?, indica todas esas líneas que se unen en un punto, ¿no?, como símbolo de muchísimas cosas, pero de centro, de camino, de llegada, de centro del laberinto. Y además esa vieira que testimonia que se ha llegado, porque la vieira la llevaban los que volvían. Como es arriba es abajo. Un antiguo axioma hermético que todo caminante tiene en mente. El camino de las estrellas está lleno de símbolos a ras de suelo, muchos de ellos esculpidos en piedra, pero también el cielo nos ofrece claves para la transformación personal, invitando a elevar la mirada y el espíritu. La peregrinación es una dialéctica constante entre el microcosmos y el macrocosmos. A veces hay que alejarse de las cosas para verlas desde otra perspectiva y poderlas entender. Macrocosmos, lo de arriba, el universo, lo espiritual, lo lejano. Microcosmos, lo de abajo, lo de la tierra, lo personal, lo cercano. El viejo adagio hermético de como es arriba, es abajo, viene a representar esa analogía y ese paralelismo de que todo interactúa y de que somos un reflejo de todo cuanto ocurre en los cielos. Si una hormiga, por ejemplo, se decide a escalarnos, a nosotros, a una figura humana, irá trepando por el pie, irá trepando por la pierna, irá subiendo y podrá llegar a los hombros, podrá llegar a la cabeza y podrá recorrernos de una parte a otra y bajar por el otro lado. Pero nunca llegará a entender que formamos parte de un todo. Sus pequeñas dimensiones no le permiten entender qué es el concepto global de la figura humana. Esto es lo que nos pasa a nosotros con el universo. Al igual que hay símbolos en la tierra, también hay símbolos en el cielo a lo largo de todo el recorrido. La cruz es un poderoso y omnipresente símbolo que el peregrino encuentra por doquier. ¿Podría tener su parangón en otra cruz invisible en el cielo que contuviera la esencia del camino? Los 4 signos mutables del zodiaco, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, representan los cambios de una estación a la siguiente, un símil de la transformación que hace el peregrino a lo largo del camino. El camino es un cruce de culturas y creencias. En él, junto a la cruz, es fácil encontrar zodiacos y calendarios agrícolas con los meses derivados del zodiaco. Una vez más, lo pagano y lo cristiano se funden inevitablemente. ¿Pero qué representan en concreto estos 4 signos zodiacales? Físicamente, el camino se enmarca entre el eje Géminis-Sagitario. Al empezar, tiene 2 entradas el camino francés típico, Jaca y Roncesvalles, al igual que la dualidad de Géminis que se representa con Pólux y Cástor. No es casualidad que Santiago fuera conocido como Bonaerges, hijo del trueno, clara alusión a Júpiter, dios del trueno y regente de Sagitario. Empieza el camino, por tanto, en Géminis y termina en Sagitario. Curiosamente, este eje es el eje que representa los viajes, y más aún, estas constelaciones de estos signos, de Géminis y Sagitario, son precisamente los que enmarcan la Vía Láctea, es decir, el camino de las estrellas, que es el otro nombre que recibe esta peregrinación. ¿Casualidad o será la forma que tiene el cielo de enviar sus mensajes para quien los quiera entender? Si el eje Géminis-Sagitario muestra una relación con el mapa del camino, ¿qué nos muestra el eje Virgo-Piscis? En cambio, el otro eje mutable, el de Virgo-Piscis, que es precisamente el eje que rige el cristianismo, también representa la famosa regla monástica de ora et labora. Por un lado, tenemos a Virgo, que representa el orden, la pulcritud, el detalle, el trabajo cotidiano del día a día, la atención a la vida cotidiana, en suma. Por otro lado, tenemos a Piscis, que representa la trascendencia, la fe, los símbolos religiosos, los monasterios, las iglesias que hay a lo largo del camino. ¿Puede esta cruz zodiacal ayudar al peregrino a realizar su compleja tarea de transformación?
Estos 4 signos mutables son muy importantes para el peregrino, porque debe aprehenderlos para mejorar su vida y para alcanzar esa trascendencia que hace con la peregrinación. Por un lado, el eje Virgo-Piscis, que indica que hay que tener fe en la vida, pero basándose en el trabajo del día a día, de lo cotidiano. Por otro lado, el eje Géminis-Sagitario, que representa que uno tiene que empezar a andar su propia vida, su propio camino, su propio microcosmos, para alcanzar ese macrocosmos a través de objetivos. Al llegar a la Costa da Morte, el caminante asiste a un fantástico escenario. El sonido del rompiente de las olas en los acantilados acompaña la muerte del sol, que se hunde en el mar cada día con ese característico color rojizo, como si estuviera herido de muerte. La antigüedad del camino y los diferentes cultos que acogió recuerdan al peregrino su encuentro con el destino, su renovación y superación personal. Todo tiene un inicio y un fin. Multitud de símbolos y señales recuerdan la peculiaridad de este itinerario. Millones de peregrinos andan un mismo camino físico cuya transformación espiritual es diferente para cada uno de ellos. Cuenta la tradición que fueron unas extrañas luces las que dieron a conocer el camino, unos resplandores que en la oscuridad de la noche anunciaron la localización del sepulcro de Santiago el Mayor. Mucho antes que Santiago, otro mártir, Prisciliano, predicó por estas tierras una religión basada en el culto a la naturaleza y a los astros. Prisciliano o Santiago, 2 mártires que dieron su vida por sus creencias, decapitados, trasladados después de muertos al lugar donde difundieron su fe. Son muchos los símbolos que aún perduran a uno y otro lado de esta ruta. Serpientes, espirales, signos del zodiaco, cultos al sol, elementos que asumió el cristianismo para imponerse como fe verdadera frente al priscilianismo y frente al islam. El camino de Santiago no finalizaba en la tumba del apóstol ni nació con el cristianismo. Es un camino paralelo a la Vía Láctea, una peregrinación que se ha mantenido viva durante miles de años y en la que solo ha cambiado la forma. Su objetivo siempre ha sido la transformación personal, esfuerzo, redención, salvación y renovación.